¿Empezamos? Pues muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por venir los que habéis podido venir. Sé que algunos van a llegar un poquito más tarde. Muchas gracias a los que estáis conectados. Podéis hacer preguntas que luego las leeremos al final. Y bueno, el día de hoy estamos para ver cómo los datos impactan en la sociedad. Y para ello hemos invitado a Jordi Huerta de Onionside y a María López de la Fundación Ronald McDonald. Muchas gracias por venir. A vosotros. Muchas gracias. Y bueno, hemos venido a hablar aquí de esto porque el año pasado hicimos el concurso de Research Got Talent, que es un concurso de SOMAR que fue traído a España por Insights and Analytics, y es un concurso que justo va de esto, ¿no? De cómo los datos pueden impactar de manera real en la sociedad. Y podemos ver cómo cuando una ONG abre sus puertas a la investigación y como una researcher coge el guante, ¿no? y hace esta investigación. Entonces quería hacerte unas preguntitas primero a ti, Cati. Cuando cogiste el proyecto, viste el briefing, quería saber un poco qué reto viste que había por detrás. Claro, nosotros cuando escuchamos, ¿no?, sus necesidades, el primer reto que se nos viene a la cabeza más allá de la notoriedad, de saber cuánto la gente está sensibilizada, porque eso ya lo tenían realmente, ¿no? O sea, tienen datos de otros estudios y cualquier ONG también las tiene, pero claro, queríamos ver sobre todo si es que había cambiado este vínculo, si es que había cambiado esta relación, si es que esa sensibilización de la sociedad realmente se va teniendo efecto a nivel cualitativo, ¿no? En el vínculo. ¿Cómo quiero que sea este vínculo? Quiero que realmente sea una transacción económica y ya está. Y queríamos ver cómo podíamos conectar, ¿no?, a diferentes palancas para ver realmente de manera muy cualitativa qué es lo que tenemos que activar, ¿no? Más allá de la notoriedad y el conocimiento de la labor también, que era muy importante, o los aspectos como la gente colabora, ¿no?, o la cantidad de socios que pueda haber en diferentes ONGs. Sí que es verdad que una de las cosas de los retos fue el cómo poder activar cada una de las palancas, ¿no?, y cómo ver sus fortalezas más allá de los datos también. Me acabo de dar cuenta que a lo mejor la audiencia no sabe un poco el reto, se llamaba Abriendo las puertas al bienestar familiar. Si queréis, nada, un segundito, contar cuál era el reto y así, porque digo, cuando estabas hablando, digo, claro, no se puede que no se entienda bien. Claro, pues bueno, la Fundación Infantil Ronald McDonald lo que hace es proporcionar un espacio de bienestar a las familias que tienen niños hospitalizados o gravemente enfermos. Normalmente muchas de ellas necesitan desplazarse desde otra ciudad de origen para que los niños reciban ese tratamiento, y la Fundación Infantil, pues Infantil Ronald McDonald lo que hace es que les proporciona pues ese espacio de hogar para que pues puedan permanecer todos juntos, ya que creemos que la familia está en el centro del cuidado, y así pues además no se generen otro tipo de ni pérdidas de vínculos ni otro tipo de vicisitudes acarreadas a esta enfermedad, ¿no? Como puede ser que uno de los progenitores tenga que dejar el trabajo, que tengan que separarse de otro menor, etcétera. En nuestras casas las habitaciones son familiares y todos permanecen unidos y pueden estar cerca del niño enfermo. Y por otra parte, en nuestras salas familiares en los hospitales, aunque no existen pernoctas porque no todas las familias se han desplazado desde fuera, saben cuándo ingresan con el niño, pero no saben cuánto tiempo van a estar en el hospital, y es lo mismo, un reducto de hogar dentro del hospital. ¿Qué pasa? Que sabemos que hay mucha gente que sí que tiene el conocimiento o ha escuchado hablar de la fundación, pero no sabíamos hasta qué punto conocen la labor que hacemos, ¿no? Y esa conexión tanto con el público en general como con un target pues más joven o incluso la sociedad médica y demás, pues bueno, es lo que este estudio nos ha ayudado a aterrizar ya mucho más, ¿no? Qué estrategias y qué palancas tenemos que activar para que nuestra labor llegue. Fenomenal. Y justo cuando hablabais la primera vez que os juntasteis con la fundación, había muchas creencias que había que quizá poner datos detrás, o ¿cómo fue ese proceso? Sí, de hecho es lo que decía ella, ¿no? O sea, su notoriedad es muy alta.
detrás tienen un nombre que todo el mundo lo conoce. Entonces, queríamos saber si es que realmente iban más allá del nombre, si es que solamente se les atribuía aspectos ya dados por categoría, ¿no? Lo típico a nivel de barreras de categoría con ONGs o con fundaciones, muchas veces pasa, ¿no? Que sí que puede haber sensibilización, pero luego la sociedad dice más, es que falta transparencia, es que falta credibilidad, ¿no? No sé dónde va el dinero. Entonces, es como algo muy general, ¿no? Que al fin y al cabo es una barrera que es como muy externa y que puede estar aplicada a diferentes fundaciones y ONGs, más allá de la labor que hagan. Y realmente uno de los retos era, bueno, y de ideas, no era si es que realmente también el nombre tendría algún efecto en la parte de colaboración o de acercamiento de la sociedad. Y por otro lado, también otro reto que de hecho a nivel personal fue muy interesante cuando lo veíamos con el equipo, voy mirando hacia allí porque está en esto, eso que sí veis. Claro, era el hecho de los jóvenes, nuestros talleres más jóvenes, que más allá de colaborar, ¿no? De manera económica, sabiendo cómo estamos, es como queríamos ver si es que también hablamos de una generación que ya se dice, ¿no? A nivel de estudios más comerciales y a nivel generacional, que estamos más sensibilizados con según qué temas, con según qué aspectos. Entonces, queríamos saber si es que realmente esta preocupación o esa sensibilización por la sociedad sí que estaba repercutiendo en el vínculo que querían crear con la fundación. Y era uno de los targets, ¿no? Que ellos también nos decían, nos preocupa más allá de que puedan ser futuros colaboradores, futuros voluntarios, ¿cómo llegamos a ellos? ¿No? ¿Dónde están? ¿No? Que esto es, como ha dicho, es una pregunta, ¿no? Que está siempre en cualquier briefing que tenemos, ¿no? Como investigadores, ¿dónde están los jóvenes y qué quieren? Y de hecho esto se volvió a nuestro favor, porque vimos en el estudio que realmente sí que era una de las generaciones más sensibilizadas con estos temas, con la salud infantil, con medio ambiente, con el hecho de creación de comunidades también, y que podía ser potencial, ¿no? Para poder explicarles nuestro labor. Fenomenal. En el proyecto o en el estudio que hicisteis, planteasteis una metodología con diferentes, con social listening, con cualitativos, con focus groups, con cuantitativos. ¿Por qué esta metodología 360? ¿Por qué era tan importante esto? Como investigadores, ¿no? Cuando a veces nos dan un briefing, te van dando los objetivos y tú ya en tu cabeza vas como montando el puzzle de metodologías, ¿no? Y dices, vale, esta técnica va aquí, esta técnica va aquí, y también teniendo en cuenta los targets, o sea, vimos a sociedad general, esto en cuantitativo, ¿no? Vemos a jóvenes, co-creación, o sea, o algo más digital, ¿no? También el hecho de poder juntar todas las metodologías que juntamos, por un lado también nos hizo juntarnos a nosotros con cada una de nuestras especialidades. Y creo que fue muy chulo porque cuando salimos todos de la reunión dijimos, vale, se tiene que hacer esto. Y coincidíamos los tres en que tenía que ser un mix dirigido no solamente a nivel de objetivo, sino también a nivel de target, ¿no? A los jóvenes quizás un cuantitativo se puede quedar muy corto y más cuando queríamos que nos dijesen qué acciones o qué cosas podemos hacer, ¿no? Entonces tendríamos que bajarlo mucho más y hacerlo mucho más dinámico, ¿no? Y luego social listening también para ver esa notoriedad más digital, ¿no? Y realmente creo que fue un mix que fue muy divertido. Y también porque al fin y al cabo era como muy flexible, ¿no? En el concurso me acuerdo que en la ficha de inscripción poníamos que íbamos a hablar con familias y eso de hecho, o con los médicos también, ¿no? Hicimos intereses de profundidad y con familias también, o sea, empezamos diciendo que íbamos a hacer familias, ahí se viene la luz. Cristina, viendo la pantalla. Que digo que con las familias me acuerdo que también al principio decíamos que queríamos hablar y luego nos dimos cuenta que había realmente que era muy complicado llegar a ellas, ¿no? Y que había muchas barreras y dijimos, oye, que realmente sí hemos visto en el cualitativo que los jóvenes están allí, ¿no? Vamos a hablar con ellos y vamos a bajar todo esto. Bueno, es súper interesante que al final vais cambiando, sí. ¿no? Pues me planteo esto y según va pasando. De hecho, una de mis preguntas es si hubo en algún momento en el que sentiste que empezaba a cambiar la narrativa inicial, ¿no? Me decías ahora, primero las familias, los jóvenes. ¿Cuándo sentisteis esto? Si fue solo un hito o bueno, fue justo cuando ellos nos decían, ¿no? Que era un target, nosotros decíamos, bueno, vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Y teníamos aún la curiosidad y luego ya en cuantitativo vimos que era uno de los, como decía, ¿no? Uno de los targets más sensibilizados y con uno de los targets que también expresaban que tenían unas familias a su alrededor que necesitaban este tipo de ayuda, ¿no? De apoyo.
Entonces, también nos llamó mucho la atención que hablaban de este cuidado más holístico, más emocional, ¿no? Que realmente es como la clave para luego crear un vínculo con ellos y diferenciarnos de otras fundaciones. Y fue allí cuando hicimos oye, vamos a bajar, ¿no? Y fue cuando hizo más cambiar la narrativa, ¿no? Más la estrategia, ¿no? De decir, nos están diciendo, oye, que tengo ideas y que es verdad, que tu hipótesis es verdad, ¿no? Y fue, no sé, muy chulo. Y bueno, aparte de este grupo, hubo otros dos grupos más que participaron y yo le pedí a Katy que hablara también con los otros dos grupos para que, bueno, pues ver qué tenían en común estos dos grupos con su proyecto. Las ganas. Creo que las ganas de innovar, las ganas, es como que como jóvenes nos lanzamos, ¿no? Y veníamos de diferentes ámbitos, de un ámbito más académico, más comercial, más agencia. Y creo que más allá de nuestro background o de nuestras incluso carreras, ¿no? Las ganas de combinar metodologías, las ganas de combinar técnicas, hablamos de la IA, hablamos de entrevistas en profundidad, de hacer estos mixes entre una metodología más innovadora, más tecnológica, que a lo mejor puede estar más ligada a un público más joven, hasta una entrevista en profundidad de toda la vida, ¿no? Que te sientes con alguien cara a cara y ya está. Yo creo que era esto, ¿no? La creatividad y las ganas de realmente de transmitir que aunque seamos jóvenes sí que podemos hacer cosas que sean tangibles, ¿no? Sí, la verdad es que el nivel de los trabajos fue bestial. Y me gustaría también, de cara a los nuevos, ¿no? Porque este año vamos a hacer de nuevo Freser Got Talent, quería saber qué experiencia compartida os marcó el proceso, ¿no? ¿Qué se podría llevar a otros proyectos? Es que de hecho que coincidió con fechas de Navidades y eso, pillamos todos resfriados, estábamos con entregas de trabajos y también nos ayudó mucho a nivel emocional, esta conexión emocional de hacer grupo, de hacer comunidad. No solamente entre nuestro grupo, sino también con los demás grupos, ¿no? De decir, no llego, ¿no? Y ver que tenías que compatibilizar también con tu trabajo, ¿no? Entonces era como gestión de tiempo, gestión emocional y sobre todo, también hubo ciertas dudas, ¿no? De decir, me acuerdo que a veces hablamos con una cancha de decir, ¿qué es lo que realmente necesitan, ¿no? Era como no nos queremos ir, centremos, ¿no? Y también era, a nivel de experiencia, animo a que os apuntéis más que nada porque es algo interesante que te hace salir de este punto más de agencia, más comercial, más de gran consumo, por ejemplo, de cualquier otro sector que estemos trabajando, y llegar a la sociedad. O sea, al fin y al cabo, trabajamos con personas, ¿no? Y nos olvidamos de que trabajamos con personas a veces y trabajamos con la sociedad y con vínculos reales. Y en esta investigación social es cuando vuelves, ¿no?, a tus raíces de tus estudios como psicólogos, sociólogos, y te das cuenta que realmente hay este impacto desde este tipo de investigación. Pues quería ahora preguntarte a ti, María, cuando decidisteis participar en el proceso, que muchas gracias también por acceder, ¿no?, para abrir vuestras puertas, queríamos entender qué esperáis obtener de la investigación. Pues queríamos obtener una idea más clara y real de cómo nos percibe la sociedad. Que, bueno, sí que sabemos que existe una sensibilidad hacia todos los temas de salud, y en concreto hacia la salud infantil, ¿no? De hecho, el estudio revelaba que 9 de cada 10 españoles están sensibilizados con la salud infantil y el apoyo a las familias, pero sí que queríamos saber hasta qué punto pues, esta sensibilidad se transformaba en conocimiento de nuestra labor, ¿no? de lo que realmente hacemos. Y antes del estudio, ¿cuál creéis que era vuestro principal problema? ¿La visibilidad, la reputación, la conexión emocional? Porque decías tú que sí que se conocía, pero no, ¿por qué no? A lo mejor no se vinculaba con vosotros. ¿Cuál era vuestro principal problema? Pues el principal era la visibilidad real de nuestra labor, porque sí es verdad que sí que pensábamos que esa conexión emocional existía, ¿no? El estudio nos decía que en Espontánea tan solo el 1,8 nos mencionaba a la Fundación Infantil Ronald McDonald, pese a tener presencia en todos los restaurantes, ¿no? y a llevar el apellido que llevamos,
pero bueno, sí que pues teníamos esa sospecha, ¿no? De hasta qué punto conocen la labor que hacemos, hasta qué punto existe una conexión emocional con la labor que desempeñamos. Y bueno, pues en este punto el estudio también nos ha revelado que hay un alto porcentaje, casi un 45%, afirma estar sensibilizados con el cuidado emocional y psicológico. Y bueno, pues se desconoce que es una de las patas que nosotros hacemos, ¿no? También acompañando a las familias, cuando las familias se acompañan entre sí, etcétera. Sí, a mí me pareció súper chulo cuando lo presentaste, cuando nos dijeron los médicos que realmente cuando los padres están con los niños y con los hermanos, ¿no? Realmente la curación es más rápida y hay mayor probabilidad de supervivencia. De hecho, también esto cuando estuvimos haciendo el estudio, fue una de las cosas que también nos impactó mucho, que ya hay estudios que se está estudiando muchísimo y que se está investigando mucho a nivel de Europa sobre los beneficios de la familia y de la unión familiar, ¿no? en el tratamiento. Y cuando nos lo dijeron fue como esta emoción que decíamos, ¿no? Estas ganas de seguir, fue cuando se activaron muchas cosas y para nosotros fue un hallazgo a nivel personal. Y uno de los insights más importantes fue que el valor no estaba en el alojamiento en sí, sino en esto. ¿Cómo cambia esto la forma de comunicarlo? Eso es, pues para nosotros es importante porque al final nos obliga pues un poco a cambiar el mensaje o sobre todo la forma de comunicarlo, ¿no? Vamos, pues cambiar el foco de casa a hogar, comunicar que la labor que hacemos va más allá del alojamiento, sino que engloba, ¿no? Todo ese acompañamiento que comentábamos antes, porque bueno, pues al final ofrecemos mucho más que una estancia a las familias y bueno, pues cuando conoces el proyecto desde dentro, ¿no? Pues bueno, te lo puede decir el equipo porque ha venido a conocer además los programas, es cuando realmente pues se percibe todo lo que conlleva, ¿no? Esta labor más allá del alojamiento. Sí, porque bueno, no lo sabe la gente, pero sí que les han invitado a ver las casas, que me parece también súper bonito, ¿no? De terminar este círculo. Y bueno, hablamos de los jóvenes. ¿Qué os reveló sobre los jóvenes y su forma de implicarse? Porque nos decíais que habéis cambiado el foco al final de las familias al foco de los jóvenes. ¿Qué os reveló y qué impacta eso, ¿no? La forma nos ha sorprendido bastante, bueno, pues lo que comentaba Katy, ¿no? Que el 80% afirma tener un caso muy cercano o conocer un caso muy cercano de lo que es la enfermedad infantil, ¿no? Y bueno, pues sí que es verdad que claro, al final pues creemos que sí que existe ese nexo de lo que es, pues bueno, esa sensibilización que ellos tienen con la labor que la Fundación desempeña. Por otro lado, también el hecho, pues bueno, pues de que busquen un proyecto real, un proyecto tangible y un proyecto transparente. Y al fin y al cabo, pues bueno, pues todas las fundaciones al final, ¿no? Realizan una labor loable y admirable, pero sí es verdad que en el caso de la Fundación Infantil Ronald McDonald es plenamente tangible porque existen estas casas, ¿no? Reales físicamente, existen las salas. Existe el programa Milk Track de donación de leche materna, o sea, quiero decir, es un programa que es 100% real, con lo cual, pues bueno, a través del estudio y sabiendo que es uno de los insights que más valoran y que más nos puede ayudar a conectar con los jóvenes, pues sí que creemos que tenemos que acercarles, ¿no? Físicamente incluso a la fundación. totalmente de acuerdo de lo que nos contabais, ¿no? ¿Y algún resultado que dijerais, esto no era lo que nosotros esperábamos o lo que nosotros siempre llevamos pensando? Pues, bueno, el tema de la implicación emocional que quieren tener estos jóvenes con las fundaciones, en este caso con la Fundación Infantil Ronald McDonald, pues bueno, más allá de lo que es la parte económica, ¿no? Cambiar también un poco a lo mejor pues eso, pues esta forma de acercarnos a ellos y ir pues más allá de lo económico, ¿no? Que al final
quizá vendría de una forma luego orgánica, ¿no? Por el hecho de haber cambiado ese foco y esa comunicación, esa forma de visibilizar nuestra labor, y quizá luego acaba, ¿por qué no?, con una forma de colaborar económica. Pero bueno, quiero decir que tenemos que estar abiertos a encontrarnos con los jóvenes de otra forma, ¿no? Bueno, pues como lo que el estudio demuestra, ¿no?, que el apoyo emocional y psicológico pues aparece entre los aspectos más destacados, pues que perciban que es algo que la Fundación está ayudando a conseguir, ¿no?, a las familias. O sea, a nivel de resultados también, cuando hablábamos con los jóvenes y de cómo se tiene que contar, ¿no?, se veían muchos rasgos ya generacionales que en muchos estudios estamos viendo, ¿no? Es este punto de contenido real, contenido grabado por ellos, estas visitas de los famosos que van de vez en cuando, eso no lo quieren, porque al fin y al cabo no deja de ser algo muy formal, ¿no? Y es algo que ya, check, y ya está, eso lo van una vez. Buscan una relación que realmente sea duradera. Un contenido que las casas tengan su propio carácter, su propia diferenciación, ¿no? Y que ellas mismas puedan contarte lo que hacen cada día. Y cuando nosotros a ver las casas, era como, es que tienen todos los días actividades y tienen cosas muy chulas para hablar. Es decir, no solo para la gente para donar, sino también como voluntarios, ¿no? Para poder apuntarte en mercadillos, o sea, sí. La concienciación y la visibilización, ¿no?, de todo eso que quizá siempre te queda si tienes algún caso, pero está como lejano, y al final cuando lo cuentas, pues la gente es más consciente, le pone nombre y todo esto es lo que ayuda. Y de los resultados que os contaron el equipo, ¿qué decisiones concretas tomasteis en la fundación? Pues, bueno, como primera y sobre todo, ¿no?, pues esa estrategia en el mensaje y en el tono, ¿no? Sí es verdad que Katy comentaba que en las casas directamente existe, ¿no?, ese contenido, porque las familias tienen actividades todos los días, las familias van rotando y ninguna enfermedad y ninguna familia es igual que otra, ¿no? El contenido está ahí, existe, sino también, pues, nuestro equipo siempre procura, ¿no?, que el día a día sea diferente para ellos, porque bueno, pues porque si no son estancias muy largas en muchas ocasiones y de lo que se trata es pues de que sea más llevadero. Entonces sí que tenemos, y siempre ha sido así la premisa, jamás veréis una foto de banco de imágenes o jamás veréis un copy que sea hecho con IA. O sea, es contenido súper real, esto siempre es así, pero sí que creemos que, bueno, pues que todavía tenemos como ese reto, ¿no?, de enganchar a la sociedad más joven pues a través de las experiencias y de la autenticidad, de la transparencia y bueno, pues tenemos que, eso, pues ahora mismo el reto estratégico es ver cómo hacemos pues esa conexión con ellos, ¿no? Más allá de que, bueno, que como ha demostrado el estudio, ¿no?, la importancia que se da al cuidado emocional, pues hace relativamente poco, hace cosa de semanas, un mes, se ha activado una forma de acompañamiento emocional a las familias, un proyecto que llevamos a cabo con una fundación que nos procura de los profesionales en este sentido, y sí que estamos haciendo un test piloto en la Casa Ronald McDonald de Madrid, donde hay un equipo de apoyo emocional que bueno, pues que acompaña también a las familias para que, bueno, pues que puedan sentirse más fuertes, ¿no?, y que puedan de una forma sobrellevar la situación y acompañarse entre ellas mejor. Con lo cual, este apoyo a las familias, a los voluntarios y demás, pues sí que se está llevando a cabo porque, bueno, pues, es importante, como demuestra el estudio. O sea, que no son solo... no se ha quedado en un papel, ¿no? No, sino que tenéis trabajo por delante, sí. Os han dejado bastante tarea por hacer. Pero qué bien que ya haya proyectos que estéis poniendo en marcha, de piloto. Muy bien. Y me ha gustado mucho cómo habéis compartido como, ¿no?, lo que veo aquí, una como simbiosis, o al final trabajar y descubriendo, pues eso, ir trabajando juntas y descubriendo juntas cosas que os pueden ayudar a la fundación y a impactar en la sociedad, que al final es lo que decíamos, ¿no?
¿Y qué fue lo que os gustó más de cuando, pues eso, cuando se ponían en contacto ellos y vosotros decís, pues esto no es lo que pensábamos? ¿Qué es lo que más os gustó, más os enriqueció en el proceso? A ambas. Yo creo que cuando ellos, de hecho, presentamos el estudio y fue más allá del informe, ¿no? La conversación que, vale, haces una presentación y luego te quedas hablando, ¿no? Y es más, a veces más enriquecedora la conversación o las dudas, ¿no? Que íbamos parando en cada diapositiva porque era como, vale, y este dato, y era súper interesante porque al fin y al cabo veías que realmente había un interés detrás, ¿no? Y que era como, este dato está muy bien porque ya lo teníamos, ¿no? Pero ahora, como es nuestro, ¿no? Es como más bajado, pues me va genial. Y yo creo que es esto, ¿no? Al fin y al cabo ha sido como un mix, ¿no? Yo necesito esto, es que lo tenía perfecto, he hecho el check en esto, me ha ido genial y encima me está dando otras cosas, ¿no? Que a lo mejor olía algo, pero sí, vamos a, ahora que tenemos, ¿no? Como un PDF de no sé cuántas páginas, vamos a hacerlo real. Pero justo ha sido eso, ¿no? Tener una mirada complementaria que nos ha enriquecido muchísimo porque es verdad que nosotros partimos de un conocimiento profundo de las familias y de la situación que viven y demás, pero, bueno, pues tener esta parte, ¿no? De conocimiento de la sociedad y de la sociedad más joven y de cómo conectar con ellos, pues bueno, pues ha sido realmente enriquecedor para ya tener una visión mucho más completa. De hecho, cuando fuimos a las casas, yo me acuerdo haber ido justo antes de la presentación, que fuimos para allá solamente, y fue como, yo, a nivel personal, salí como diciendo, es que es esto lo que realmente quiere ver la gente, es que es esto lo que quieren, es tal cual, tienen allí el MER, tienen aquí esto de esta gente, tienen los mercadillos, tienen aquí la comunicación, tienen a diferentes colaboraciones, ¿no? De otras fundaciones, todo esto, que era como, realmente es lo que se quería ver. Y lo tiene, no es que decía, ya tiene el contenido. ¿Y en qué momento dejó de ser un estudio académico, teórico, ¿no? Para que impactara en la toma de decisiones? ¿O qué recomendarías a otras ONGs que quieren hacer esto? Pues bueno, pienso que bueno, pues que al final es recomendable porque, bueno, pues porque va mucho más allá de un dato comercial, ¿no? Es entender los insights de la sociedad, es entender dónde están, entender cuál es el mensaje para conectar con ellos, ¿no? Al final, bueno, pues es hablar con ellos, ¿no? Y esto, pues bueno, pues no habíamos llegado a tan hasta el fondo como ha llegado el equipo y realmente pues nos ha ayudado mucho. ¿Y para vosotros? Como investigadores. Sí, ¿qué momento fue como, vale, ya no es un cualitativo, no es un cuantitativo, no es un social listening, es eso, es tocar, es... Yo creo que a medida que vamos viendo los resultados, a medida que vamos ya juntándonos y viendo las metodologías que podíamos hacer, ¿no? Y dando ideas, era como, vale, esto puede llegar a ser grande, ¿no? Incluso un momento que decíamos, bueno, cuando hicimos la co-creación con los jóvenes fue como, es que ya estamos impactando, ¿no? Y al fin y al cabo, el hecho de que ellos mismos nos estén dando ideas, nos hacían eventos, nos decían pues como una caetana, pero solamente con las casas, ¿no? O sea, en el momento que ya ellos empiezan a darte más ideas, y lo típico es cuando estás haciendo una reunión de co-creación, un design thinking, que ves que la gente se está implicando, ¿no? Y que incluso se están quedando, que dices tú, bueno, ya vete a tu casa, pero seguían hablando, era como, ahí es cuando te das cuenta y dices, es que ya los hemos impactado a ellos, ¿no? Y ellos no, de hecho, cuando hicimos la co-creación del conocimiento de la fundación, sí que algunos se conocían de haber ido a los restaurantes, pero claro, el ver que estaban implicándose fue como, es que ya, me acuerdo de salir del grupo, que ellos también estaban conectados y dijimos, es que los hemos impactado, o sea, ya hemos accionado en palancas con estas personas que están aquí, que se han quedado hablando, ya está, ¿no? Y fue como, qué bien, fue que también como muy reconfortante, ¿no? De hecho, en otros países también se lleva a cabo Reset Got Talent. Y hace unos meses yo me conecté a un webinar que hicieron en Saimo, era la Saimo de Argentina, y ellos lo hicieron, fue un estudio muchísimo más pequeño y era sobre la importancia de tener animales en casa, que animales tropicales y eso, que al final es sufrimiento animal, ¿no?
Y ellos decían que ellos habían empezado a impactar desde el momento en que empezaron a hacer el estudio, porque cuando hablaban con la gente les hacían darse cuenta que no era bonito tener una cotorra argentina dentro de una jaula, que donde tenía que estar era en libertad. Y decía, es que yo a mi abuela le contaba y a la abuela dice, pues que le costaba un poco entenderlo, pero luego decía, ah, pues sí, puede ser que... Entonces, desde ese mismo momento que estás trabajando, como estás diciendo tú, estás ya impactando en la sociedad. Sí, sí. Y yo creo que con esto podríamos cerrar la sesión. Sí que me gustaría, de cara a animar a otras ONGs, porque ahora hemos empezado y está aquí una ONG que yo creo que también me está diciendo que podéis preguntar ahora lo que queráis. Pero creo que una de las cosas que estaba diciendo Katy me ha hecho conectar contigo, Pilar. Si quieres presentarte para que todo el mundo te conozca, porque yo creo que es importante que sepan que estás aquí. Sí, pues yo colaboro con la Fundación Jornaterapia. Que hables un pelín alto para que te oigan desde el streaming. Yo colaboro con la Fundación Jornaterapia, conocemos muy bien a la Fundación Ronald McDonald, porque tenemos, bueno, pues, niños enfermos que están en vuestras casas, o sea que es que todo lo que estabais contando pues nos resuena muchísimo, ¿no? Y bueno, pues la hemos presentado. No, es que me he acordado de ti cuando estaba diciendo ella que la importancia que había de otras ONGs, no solo de Fundación Ronald McDonald, cuando ellas fueron a visitar, y es que, o sea, ha sido como, claro, que ellas son las que decoran toda la parte de los hospitales para, bueno, cuéntalo tú si quieres. Sí, nosotros, bueno, pasamos un poco nuestra misión en ayudar a los niños a través del juego. Por cómo se creó la fundación, vimos el impacto positivo que tenía el juego en los niños en tratamiento. Después, cuando bueno, pues la presidenta van todas las semanas a los hospitales y veían un poco el impacto que tiene el entorno hospitalario dentro del tratamiento. Y la necesidad de que, pues, que un niño ya tiene bastante, sus familias, con enfrentarse al tratamiento como para estar en un entorno tan hostil. Y comenzamos a realizar proyectos de humanización que llamamos de hospitales, o sea, espacios jardines, bueno, espacios de juego, y hemos hecho un proyecto integral, por ejemplo, en el Niño Jesús, pero bueno, es que hay niños que van allí, que están en la casa Ronald McDonald, o sea, por eso digo que es que hay muchísimas, y es verdad que, bueno, pues luego en los hospitales, nosotros que estamos, pues eso, estás en Madrid, pero ves que es que hay niños que vienen a recibir tratamiento de toda España. O sea, te imaginas una familia que ya, con toda la complicación que tiene, ¿no? De ir de tal, y ahora piensa en alojarte. Es que hasta que no lo vives, ¿no? No sabes, porque ya una parte es eso, enfrentarte a la enfermedad, pero es que ahora, espera, es que soy de Salamanca y ahora tengo que irme a Madrid. Y tiene que irse el niño, los padres, o sea que es que esa es la realidad. Que estamos muy... Sí, un poco y en línea con lo que dice Pilar, ¿no? De hecho, en las casas y salas de la Fundación Infantil Ronald McDonald nos encuentran con pata de hospital, ¿no? Para que lo perciban precisamente como su casa y toda la parte hospitalaria quede fuera de este entorno para que, pues eso, pues para que lo perciban como su casa y como su hogar, por la importancia que dices, ¿no? Que tiene pues el que sea un entorno humanizado y no tan hostil. Y bueno, vuestra labor es... Gracias. Muchas gracias. Siempre decimos eso, que las familias reciben dos malas noticias. Una, que tu hijo está enfermo, que es la peor que puedes recibir, y otra, que no hay tratamiento en la ciudad donde resides, porque entonces se te desconfigura toda tu vida, ¿no? Claro, necesitamos que la gente sea consciente de que hay estas ayudas, que hay estas casas, porque uno de los principales problemas que hay es que llegan y no saben que están estas casas. Ya, eso es. Sí.
Sí, pero bueno, yo creo que en ese sentido igual con nuestra fundación que nosotros estamos muy en contacto con hospitales. Muchos de nosotros cuando ¿cómo nos conocisteis? Pues vino Mónica y se asomó por la ventanilla y dijo, oye, que... O sea, es verdad que en el primer momento no lo conocen, pero luego, bueno, estamos... Yo creo que una de las cosas que tiene... Bueno, yo ya voy a hablar en plural. Tenemos es que estamos muy cerca, ¿no? Estamos muy cerca de las familias, estamos muy cerca de los hospitales, no estamos en un despacho, una central, ya te digo, o sea, por ejemplo, pues Mónica va al hospital todos los viernes, o sea, no le pongas nada en la agenda. Estáis en los hospitales, dentro. No estamos en Pozuelo, en una oficina. Pues la verdad es que quería, o sea, como os decía, una vez que cuando me he puesto a hablar la he visto a ella y no he podido más que dejarla también que participe, porque este año vamos a abrir de nuevo este concurso que lo estaba diciendo y ahora estamos en la búsqueda justo de ONGs que tengan retos y que no lo digas. Está el plazo cerrado. No. Estamos abiertos hasta el 23 de abril, que ella me ha mandado un reto, entonces sí, y cuantos más mejor y ojalá pudiéramos abarcar todos y también, bueno, que seamos conscientes, pues eso, que no estamos hablando de cosas que no impactan, que de verdad se necesitan cuantas más manos mejor, cuanta más visibilización, ayuda, que cómo cambia, ¿no? La mirada interna, que muchas veces estáis trabajando nada más que en el hospital con los niños y no somos capaces de decir, ostras, que los jóvenes lo que necesitan es no que le pongas una pegatina de la Ronald McDonald's ¿no? en los restaurantes, sino que sepan de verdad que esa casa sí que existe de verdad. Entonces, bueno, quería traer también la experiencia por parte de la ONG. Yo doy las gracias a María porque el año pasado no tuvimos este espacio para contar retos reales porque era el primer año. Fue un año bastante difícil porque no teníamos ONGs y me dices ahora que nos odiamos, no teníamos ONGs, no sabíamos cómo llegar a las ONGs. Es broma. Para que, sí, pero es que es real. O sea, yo le pedí a María fue la única que nos dijo que sí, porque las ONGs también es verdad que hay ONGs que realmente hay una persona trabajando o dos, porque el resto son voluntarios y no hay manos para decir, es que necesito esto. Eso también era, entonces yo agradezco muchísimo a Ronald McDonald porque no nos dio solo un reto, nos dio varios. Al final escogimos este porque luego los jóvenes investigadores, que esta es la otra parte que ya vendrá también a abrir la puerta a que entren y nos cojan el guante estos jóvenes, ellos van a elegir el reto que más, porque una de las cosas es que cuando trabajas en algo que te motiva, aunque luego realmente cuando te metas, yo creo que da igual el reto, que siempre las ONGs nos ponen retos súper interesantes, pero bueno, que al final case un poco con lo que tú quieres hacer. Entonces también queríamos traer este talks para que entendieseis cómo los jóvenes al final ven un briefing y detrás del briefing hay un reto mucho mayor y detrás hay unas ideas que hay que poner números detrás, cómo nos cambia a lo mejor el enfoque, como decía Katy, estábamos obsesionados con preguntar a las familias y de repente te aparecen los jóvenes. Cómo ese cambio de mirada, cómo no solo diseñar una estrategia, a lo mejor un cuantitativo, sino pensar un poquito más allá y ver cómo el social listening nos trajo muchas cosas, ¿no? Sí. El sentimiento positivo era increíble, ¿no? Y al principio pensábamos que quizás por el nombre podría haber algún sesgo. y claro, ha sido como un no, si es que realmente ha sido muy bien. Es este mix, ¿no? Y también como investigadores, al fin y al cabo, lo que decía antes, cuando nos dan un briefing es como muy comercial, sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? A veces es como muy marca, ¿no? Y ahora entrar con ellas y ver que no había una marca, que había gente detrás, ¿no? Y a veces es como que
aunque llevemos poco tiempo, ¿no? Como más juniors que podemos ser o como más jóvenes que podemos ser, a veces ¿no? entramos en este bucle de empresas y de agencias y ya está, y es que son personas, somos personas, y nos olvidamos de este punto más social. Yo soy psicóloga y soy psicóloga social, imagínate. A mí eso me ha parecido muy interesante, porque es verdad que siempre tienes un briefing, pero esto que has dicho de un cambio, de como pasa yo creo en cualquier negocio, ¿no? Claro, mira, tú tienes dibujado esto, pero luego tienes que hacer así, me ha parecido súper interesante. Y luego, María, de lo que tú hablabas, que es un poco también lo que nosotros sentimos, que tenemos una mirada complementaria. Y yo en la fundación digo mucho, es que nosotros pensamos, no, tú te acostumbras a ver las cosas, ¿no? Y es que es inevitable, no lo veas, dices, tiene que venir alguien fuera que no sabe lo mismo que tú, que no tiene todo el conocimiento para decirte, mira, esto que estás intentando decir, la gente lo está entendiendo o no lo está entendiendo, aunque claro, nosotros lo sabemos todo muy, o sea, pensamos que todo se entiende, que todo se transmite, pero esa mirada fresca de alguien que, pues eso, que no te... ¿no? Como sí. Es que yo creo que al final las ONGs tenemos ese reto, ¿no? Como de abrir la mirada y abrirnos a otras narrativas diferentes, ¿no? A lo que creemos que sabemos de nuestra labor y de las personas que son beneficiarias de ella, a lo que nos dicen desde fuera, ¿no? Que se percibe. Ahí había una pregunta que me hicieron ayer, que nos hicieron a IMASA, una ONG que estaba interesada y nos decía, vale, pero ¿cuánto tiempo me va a llevar a mí esto? Sí. Y yo dije, mira, justo mañana tenemos este talk, no sé si se han podido conectar o no, pero te traslado esta pregunta, ¿cuánto tiempo te material? Llevó, sí, te llevó realmente a hacer este estudio? Pues, a ver, el problema es lo que comentabas antes, ¿no? Al final son las manos que hay detrás de las asociaciones y de las fundaciones, pues que no son todas las necesarias para empezar y las que nos gustaría. Pero bueno, sí que es verdad que tanto mi compañera Rocío como yo, ¿no? Ella que lleva además más años en la fundación y de repente tuvo como la visión súper clara. Y bueno, pues fue cuestión de, pues efectivamente, ir recopilando los datos que necesitabais para hacer el estudio y para ponerlo en marcha, pero también es verdad que es que el equipo enseguida cogió el guante, lo supo entender y de repente prácticamente ya había una versión final, ¿no? O sea, no fue tan así, ¿no? De A a B, pero bueno, el recorrido intermedio de verdad que no, yo animo a las futuras ONGs a que participen porque realmente no lleva tanto tiempo como para que no compense, ¿no? Porque lo hace de todas. Al final ahora lo importante también es ya no solo el trabajo que hayamos invertido, ¿no? Que es importantísimo y es fundamental, sino que ahora con los resultados que nos habéis proporcionado, pues también ahora transformar los datos en acciones, ¿no? Que no se quede solo en ese PDF y bueno, pues ya esto ahora ya es cuestión de la implicación a posteriori. O sea que hay que animarse a participar porque compensa y no es tanto. No es tanto porque el equipo además que hay detrás es buenísimo y enseguida capta la idea y lo pone todo en marcha. O sea que... Sí. Sí. Una pregunta. Estoy un poco, yo no conocía sobre Research Got Talent. No sé si nos puedes explicar un poquito cómo fue, o sea, tipo, cuál fue el objetivo y al final del PDF tú dices, o sea, cuál fue el producto final. Vale, nos preguntan aquí qué es Research Got Talent, ¿no? Y en qué consiste. Bueno, Research Got Talent es una iniciativa de Somares. Somares es una asociación a nivel mundial y esta iniciativa comenzó en la India en un pequeño proyecto para entender cómo los datos en investigación de mercados siempre trabajamos o casi siempre, ¿no? Se trabaja para marcas, para empresas. Y entonces ellos quisieron darle una vuelta y decir que los datos no solo mejoran, pues ayudan a las marcas a mejorar o a crecer, sino que pueden impactar en la sociedad.
Entonces esto se llevó a nivel global y en España lo trajimos el año pasado. Y la idea es, por un lado, que jóvenes de 18 a 35 años tengan acceso a entender cómo los datos no solo son datos, sino que son datos que ayudan a cambiar, a impactar en la sociedad. Y con esa idea lanzamos Reset Got Talent. Para ello, para ver cómo los jóvenes pueden ver cómo los datos impactan en la sociedad, necesitamos a las ONGs que tengan sus retos, que tengan sus problemáticas y que, bueno, pues al final podamos poner esto en marcha. No sé si contestas. Sí, específicamente en la tuya, entonces, ¿cuál fue el resultado? O sea, ¿qué fue lo que se sacó de la investigación? Vale, y que nos preguntan en el aula cuál fue el resultado de la investigación. O sea, ¿entiendes cuál era el reto, no? Sí, sí, sí. A ver, los resultados realmente, claro, vamos a un estudio cuantitativo donde vimos que había una accesibilidad por toda la sociedad española, ¿no? Hablamos de un 90%. Ahí nos dimos cuenta que los Z eran realmente una generación que estaba sensibilizada y que tenía más familias a su alrededor. Hicimos luego también, profundizamos en esta relación y cómo podemos crear este vínculo, cómo puede llegar su labor, ¿no? Que vimos que realmente era desconocida, pero que era muy interesante para toda la sociedad. De hecho, antes lo has dicho, ¿no? Que también presentamos, también impactamos, ¿no? Para el de Toluna, porque en este caso fue Toluna, pero presentamos también el concepto y en ciego y decían, qué interesante, me gusta mucho, ¿sabes de alguna que hace esto? ¿No? Y también fue un dato y al fin y al cabo la gente no relacionaba mucho toda la labor que había con las ONGs que te venían a la cabeza. El 1,8 es porque las primeras ONGs que te venían a la cabeza cuando hablas de salud infantil es UNICEF, ¿no? Entonces, o Médicos Sin Fronteras, o Cruz Roja. Entonces, realmente fue muy interesante ver cómo bajando al concepto sí que había mucho interés y luego cuando uníamos con el nombre había también bastante interés porque había bastante conocimiento de ellos a nivel sugerido. Esto a nivel de cualitativo. Cualitativo, vimos cómo tenía que ser este vínculo. O sea, el vínculo tenía que ser un vínculo bastante real, bastante cercano. Vimos acciones como eso, hacer eventos mucho más puntuales, como se hizo en noviembre, fue, ¿no? El día del Happy Day, que era una Happy Meal. Pero sí, que el Happy Day es una acción que se hace todos los años, sí. Donde McDonald's dona todas las ventas tanto del Big Mac como de los peluches solidarios, los dona íntegramente a la fundación, ¿no? Y para ello pues colaboran también personas y empresas que son del círculo de McDonald's, del sistema McDonald's, pero bueno, es verdad que más allá de eso, este estudio nos ha mostrado que pues también el hecho de hacer, ¿no? Eventos propios que conecten con nuestro mensaje directamente, ¿no? Más allá de, no se trata, y es estupendo, ¿no? Que sería ya esa difusión, pero más allá de este día que te dirige más hacia el restaurante, por así decirlo, pues que sea un mensaje y una campaña que te dirija directamente a nuestra misión, ¿no? Y a la labor que llevamos a cabo. Luego también, a nivel de vínculo, ¿no? Lo que vimos es que realmente la gente estaba buscando una relación a largo plazo, que vayamos a una transacción económica o de una captación. O sea, huimos de los que vemos por la calle muchas veces. Entonces, no buscan eso, buscan realmente ver quién hay detrás, pero quién hay detrás a nivel de beneficios, a nivel de... Quiero que sean ellos los que me den los mensajes, quiero que sean ellos los que me estén contando realmente cómo les está beneficiando esta labor, ¿no? Estamos hablando de una comunicación mucho más cercana, que vaya más allá de estamos haciendo esto porque estamos dando un beneficio funcional, ¿no? O económico, sino que realmente estamos cuidándolos y somos personas las que estamos detrás, somos un equipo al que estamos detrás y estamos también dando este apoyo emocional y holístico, ¿no? Que no es solamente te estoy dando una casa, no, estoy creando una comunidad para que tú estés allí a gusto. No, sí, era justo mi pregunta, gracias. Es que yo, bueno, igual, yo tengo una ONG en Panamá que también está la Fundación Román McDonald en Panamá, y se me hacía difícil el tema de los datos, obviamente es como, sobre todo cuando en el tema de buscar como patrocinios pues, de empresas, yo no voy a una empresa y le digo necesito esto porque le hago bien a la gente y porque pues, yo busco que las familias estén unidas, salud, bienestar, tal, eso no es cuantificable. Entonces me parece brutal como que esos proyectos existan para que tú puedas respaldar y decir tengo
el 98% de la población interesada, tengo tanto porcentaje pre y post del proyecto que tengo que hacer. De hecho, por ejemplo, cuando hablamos también con los médicos, es lo que decíamos, ellos son conscientes de esta evolución en la sociedad, de esta mayor sensibilización, de esta mayor importancia que le estamos dando como sociedad a todo lo que es salud mental, ¿no? Ahora mismo es un tema y de hecho son los jóvenes los que han intentado o los que están empezando más no solamente a quejarse más, sino que a expresar más realmente todas estas necesidades, lo que son más emocionales y mentales. Y era un dato bastante alto, creo que un 94% de sensibilización con todo lo que es el cuidado emocional y mental, ¿no? Y creemos que fue muy chulo en este aspecto. Y también animo a que la gente que quiera tener los resultados de este estudio, que nos lo pida porque lo podemos compartir, porque cuanto más impacto, o sea, el objetivo de este estudio es impactar en la sociedad. Cuanto más lo podamos utilizar, mucho mejor. Entonces, os animo a que nos lo pidáis, nosotros lo tenemos. Una pregunta que me ha surgido así a raíz de lo que estáis diciendo. Desde el punto de vista de ciudadana, estás diciendo que habéis observado mucha sensibilización sobre el tema, incluso pues que tiene conocimiento, los jóvenes sobre todo tienen como mucha sensibilización, mucho conocimiento hacia la fundación y hacia lo que hacen y demás, pero ¿de ahí habéis observado algún gap con la realidad? En este caso, envié la pregunta un poco a las dos, pero ¿habéis observado algún gap ahí de lo que dicen a lo que estamos viendo desde la fundación? ¿Cómo lo habéis visto en los datos? Pues en la realidad. más el hecho eso, ¿no? De que sí que conocen la Fundación Infantil Ronald McDonald, pero existe un gap con la labor que llevamos a cabo. Para nosotros ahí es la clave, ¿no? En este estudio es un poco cómo vamos a hacer, ¿no? Para canalizar, cómo vamos a hacer qué embudo para canalizar a la sociedad hacia ese conocimiento más de nuestra misión, ¿no? Más allá de el nombre, que sí, pero bueno, pues de lo que hacemos exactamente, que es mucho más allá de ofrecer alojamiento, ¿no? Bueno, pues de todo lo que implica el apoyo que se les da a las familias. ¿Y habéis descubierto algún dato que no os esperabais en la investigación? A mí, por ejemplo, me ha sorprendido pues eso, el hecho de la cantidad de personas de Gen Z que afirman estar en contacto tan directo con la enfermedad, ¿no? Que al final eso pues bueno, hace que bueno, pues que haya una conexión mucho mayor con, en concreto, la labor que llevamos a cabo, ¿no? No les suena tan lejano, no les suena desconocido y no sabemos que no van a sentir rechazo. A mí me ha sorprendido que sea cerca del 80% las personas jóvenes que afirman estar tan de cerca, ¿no? Tener tan de cerca el contacto con la enfermedad, la verdad. Y a raíz de esta investigación, perdón, es la última ya, me han ido surgiendo así mientras hablabais, ¿os han surgido en la fundación más preguntas, más necesidades? Pues es algo que sí y que no descartamos como decía Pilar, ¿no? Igual el año que viene nos volvemos a presentar porque, bueno, pues igual hacer más, pues bueno, un poco de más foco en, pues quizá en otros segmentos, ¿no? En otros sectores a los que podamos estar impactando, pues eso, pues el sector médico, corporaciones, bueno, tendremos que verlo porque sí que nos parece que al final los datos, ¿no? Lo que decíamos, más allá de que tengan una finalidad comercial, pues lo realmente maravilloso de este proyecto es que nos han mostrado que tiene un impacto en la sociedad transformador, ¿no? Con lo cual, pues ahora vamos a ello, ¿no? Ahora lo que queremos es eso, transformar los datos en acciones para que realmente sea un resultado tangible y bueno, y poder verlo esa realidad. Y otra pregunta, ¿todos los estudios son abiertos? ¿Están abiertos? Hemos hecho 3 estudios. Son públicos, sí, vamos, hemos hecho 3 públicos estudios. a través nuestro. Nos falta un tema así puntual, pero hemos hecho 3 estudios. El
el que ganó, que era para la Fundación Acoubo, que era una fundación en Galicia, que era el problema de acogimiento familiar. Realmente es que todos los estudios eran muy potentes y impactaban mucho en la sociedad. Este está disponible y era un poco la problemática que tenían en ese caso, lo digo para que lo sepáis, en ese caso era un estudio sobre por qué la gente, por qué somos tan buenos, que queremos ayudar, y luego realmente en España hay muchísimos niños que no están, que están viviendo bajo el sistema de protección a la infancia. De protección a la infancia en lugar de con familias. Y se sabe, entonces ellos lo que estudiaron, igual que ellos vieron la importancia que tenía en la recuperación del cáncer o en la supervivencia, ¿no? Que estuvieran con las familias, ver cómo estos niños, cuando están con familias estables, pues tienen una mejor adaptación a la vida, mejor rendimiento académico y mejor salud mental, o sea, en general, una mejor vida para los niños. Entonces, ¿por qué había familias que eran conscientes de esto y no acogían niños? Incluso había familias que ya habían iniciado el proceso y luego lo abandonaban. Bueno, pues ahí se descubrieron que en las familias hay que darles mucho más apoyo porque les da miedo acoger niños, porque cuando tienen el niño hay veces que tienen dudas. Entonces, bueno, pues se llegó a la conclusión que era necesario acompañar muchas más a las familias cuando tienen niños en acogida. Y la última de los proyectos, por favor, que vosotros estéis también en la presentación, era Acción contra el Hambre. En Acción contra el Hambre, el reto que ellos tenían era por qué hay algunos retos, hay algunas problemáticas sociales que llaman muchísimo más la atención que otras. Entender por qué ahora la guerra en Gaza sí que moviliza a la gente cuando hay guerras que llevan años y años en otros países y no se les presta atención. O incluso porque aquí en España, que también hay mucha problemática, no llama la atención y, bueno, pues eso, cómo se dirige, era un poco desinformación, ¿no? Hicieron un estudio muy chulo de ver cómo, pues, nos informamos o desinformamos y salían también cosas muy chulas, experimentos que hicieron de preguntas con la IA muy chulas. Así que os animo a que si tenéis alguna inquietud en esto que os pueda servir a vosotros para vuestras ONGs o problemáticas, pues súper encantados de compartir los estudios y que impacten o tengan más altavoz. No sé si hay alguna pregunta más por el chat. No hay ninguna pregunta más, como vamos de tiempo. Nos quedan 2 minutos. Pues voy a agradeceros muchísimo vuestra participación, tanto cuando cogisteis el guante como ahora para venir a contarlo. El dato sabemos que no cambia el mundo directamente, pero siempre decimos que hay que poner datos a esos pensamientos que tenemos para poder aterrizarlos y poder incluso descubrir, ¿no?, nuevos targets. Muchísimas gracias a todos. Y ahora, bueno, los que estáis online no podréis, pero si os queréis quedar con nosotros, vamos a... Sí, vamos a tomar algo aquí al lado. Al lado. Esto es lo que os perdéis los del online. Adiós. A la próxima vez. Pues muchas gracias.